Buenas tardes, compañeros. Yo soy Norma Angélica Zamorano Cervantes, soy del grupo tercero C y mi tema a exponer es blastomicosis. Vamos a iniciar con la historia. En 1894 en Baltimore fue el primer paciente con este microorganismo, pero lo habían diagnosticado como escrofulodermia en la mano. Entonces, el patólogo Thomas Gasper Gilchrist le hizo una biopsia porque él creyó que era un protozoario y lo describió como un parásito blastomicético. En 1896, a este mismo doctor, en el mismo lugar, le llegó el segundo paciente, pero en compañía del doctor Stock. Estudiaron a este enfermo con una dermatitis inicial en la cara y con un aspecto de lupus vulgar. Empezaron a tener dudas de que ya no era un parásito, ya que tenía características más de un hongo. En 1898, ambos doctores empezaron a hacer su estudio, y este microorganismo se lo inocularon a un perro. Después de días vieron que este perro tenía heridas, pero eran más características de que lo había producido estas heridas un hongo, y lo denominaron como Blastomyces dermatitidis. En 1901, en Chicago, el Dr. Taylor Ricketts describió 15 sujetos con las mismas heridas, pero él desde un inicio dijo que era producido por un hongo. En 1907, el Dr. Hamburg precisó el dimorfismo del hongo, y en varios años continuos empezaron a hacer estudios varios doctores porque les llegaban pacientes con heridas y presencia de este microorganismo en los pacientes, pero todos llegaban a la conclusión que era un hongo. Hasta 1934, Roald Beckham aclaró la confusión entre los hongos leucodiformes que causaban micosis profunda y aceptó que el Dr. Gilchrist con Stock tenían razón, que era una Blastomyces dermatitidis. Los sinónimos de esta enfermedad van a ser enfermedad de Chicago, enfermedad de Gilchrist o blastomicosis norteamericana, porque apareció más en lo que es Estados Unidos, y más adelante les voy a decir en qué otras partes aparece del mundo. En ambiente vamos a tener que este hongo va a estar en hifas septadas y conidos ovoides. A 37 grados centígrados va a estar en lebudiformes con base ancha. Este hongo difórmico se desarrolla en los tejidos de mamíferos como células gemantes. A 37 grados centígrados vamos a tener que este hongo se presenta en características muy gruesas, muy redondas con doble pared. Y en cultivo de 20 grados centígrados va a estar en presencia de moho, que esta es la forma de que el hongo puede contagiar a una persona o un animal. Provoca blastomicosis, que es una enfermedad nulosa crónica. Anteriormente nada más lo tenían conocido en Canadá, Estados Unidos y México, y por eso se llamaba nada más como era blastomicosis norteamericana, pero más adelante se dieron cuenta que empezó a haber casos en América Central y en África. La etapa sexual ascomicética de este hongo es Agelomyces dermatitidis. Su taxonomía vamos a tener que es una división Cónicota, una clase Eucomycetes, orden Oniganeles, familia Agenomyces como su género sexual, y su especie es Dermatitidis, y su género no asexuado es Blastomyces, y su especie es Blastomyces dermatitidis. Morfología, vamos a ver que en los tejidos, pus o exudados, este hongo aparece como una célula de gemación redonda, como ya le había dicho, doble pared celular, y va a tener un diámetro de 8 a 15 micras. Cada célula por lo general solo tiene un botón con amplia base, y las colonias sobre agar, porque pues también se puede hacer en agar, sangre a 37 grados centígrados van a ser rugosas, serias y blandas, y las células son morfológicamente semejantes en la etapa del tejido, aunque puede haber hifas semictarias cortas. Sí encontramos que son de doble pared y son anchas, cuando no son contagiosos, cuando no se puede contagiar a una persona. Cuando las células se desarrollan en agar de Sauerkraut a temperatura ambiente o a temperatura de 20 grados centígrados, vamos a ver que la colonia es de color blanco a parduzco con hifas ramificadas y portan conidios ovoides o redondos de 2 a 10 micras de diámetro sobre conidioforos
terminales o lateralmente delgados. La estructura antígena van a ser de filtrados de cultivo Blastomyces, probablemente que contienen una mezcla de un antígeno. Será como el suelo de este hongo y se va a llamar blastomicina. La blastomicina como prueba cutánea da reacciones positivas de tipo retardado en algunos enfermos, pero carece de especificidad. En pacientes inmunosuprimidos vamos a ver que es más rápido la reacción y las reacciones cruzadas con histoplasina son muy comunes. En las pruebas de fijación de complemento, la blastomicina constituye un antígeno en el que no se puede confiar que da reacciones cruzadas con otras infecciones micóticas, pero que también reacciona dando un título alto en las personas con blastomicosis diseminada. El suero específico de animales permite observar las células de gemación de Blastomyces en los tejidos mediante la prueba de inmunofluorescencia. Vamos a tener que esta infección en el hombre es probablemente que ocurre con frecuencia en el aparato respiratorio. Va a haber dos formas de infección, la común, que es en forma respiratoria, y la traumática, que es en forma cutánea. La forma traumática vamos a ver que puede evolucionar a granulomas verrugosos ulcerados con un borde creciente en una zona de cicatrización central. En el borde está lleno de microabscesos y tiene una terminación precisa y abrupta. Esto ocurre en lo que es el hueso, próstata, epidídimo, testículos y en otros sitios que se puede afectar con menor frecuencia. En pruebas diagnósticas vamos a tener las muestras que se puede dar por esputo, pus, exudados, orina y biopsias de estas lesiones. En examen de microscopio, las preparaciones se van a hacer con una biopsia de las heridas o se va a hacer con un corte histológico y se va a revisar en el microscopio si es la presencia del microorganismo que ellos creen. Cultivos van a usar el agar sangre o agar saburau a 30 grados centígrados y van a ver si este hongo se desarrolla ahí para ya determinar qué es este. También se da por inoculación en animales. Solo lo hacen por vía intravenosa o intraperitoneal en ratones, cobayos o conejos. También se examen de serología. Los antígenos plastóspora pueden dar pruebas positivas en las pruebas de inmunodifusión y de fijación del complemento. Y de tratamiento vamos a tener lo que son el tratamiento de diamíninas aromáticas, por ejemplo, dihidroxiestimalvidina, y uno de los medicamentos de primera elección va a ser el ketoconazol. También tenemos el anfotericina B y treconazol, también son medicamentos que se pueden usar a partir del ketoconazol, mejor dicho. Y es muy raro que vuelva a recaer el paciente. Vamos a ver que este hongo no puede haber zoonosis entre humanos en animales, o sea, no se puede transmitir de ninguna forma. Esto se transmite por el hongo en sí cuando respiras las esporas. Bueno, aquí se da que las esporas va a haber una infección por la aspiración de los conidios, que son como las bolitas que estaban desde un inicio en las imágenes, quedan las bolitas y estaban como un pelito. Esas son las que causan la infección. Y en ocasiones también se ha encontrado este hongo en lo que son los disques de castores. Y algunas regiones los aíslan porque es la parte más frecuente que se puede enfermar una persona si está en contacto de estos lugares. Y vamos a ver que va a haber en los pacientes ya con esta enfermedad, va a tener tos seca, productiva, esputo verde, amarillento, con rasgos de sangre, dolor pleural, fiebre y disnea. Eso es en la parte pulmonar. Cutánea vamos a tener que los pacientes van a tener lesiones verrugosas, pustulosas, úlceras y prurito. En urogenital vamos a tener que el paciente puede presentar orquitis,
epidermitis, prostatitis, úlceras escrotales, y en el sistema nervioso central también puede contagiar este hongo y nos va a dar cefaleas, confusión mental, convulsiones y coma. Y para que tú te enfermes de este hongo tienes que ser un paciente inmunosuprimido con enfermedades ya muy bajas de defensas. Y vamos a ver que todavía como no hay una prevención en sí, no existe, está todavía como en estudio. Y hay que tener en cuenta que el ciclo biológico de este hongo en asexual va a estar en levaduras y sexual va a estar en Clistosella, que es el moho. Se denominaba más que era de Norteamérica porque había 15,000 casos a veces en un año, principalmente en Chicago. En Canadá también se dieron casos y en México solo se dieron 6 casos al inicio de esta enfermedad, hasta que lo encontraron en América Central y en África. Y en diagnósticos de laboratorio también tenemos que tener en cuenta que es el agar soborau, que son colonias blancos brellosas, y en tisión de Giemsa. Y en diagnóstico diferencial lo pueden confundir con influenza, neumonía, tuberculosis, entre otras cosas a nivel respiratorio. A nivel del sistema nervioso central, lo confunden con meningitis bacteriana o tuberculosa, neoplasias cerebrales, entre otros. A nivel de huesos, la gente piensa que es osteomielitis, tuberculosis, entre otras. A nivel cutáneo, esporotricosis, coccidiomicosis y lupus. Por eso en 1896 empezaron a estudiar al segundo paciente estas características del lupus, porque empezaron a dudar que no era eso, era otra cosa. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.